Vamos a seguir con el formalismo que teníamos para los quarks más livianos, el up, el down y el strange. Habíamos empezado con la descripción del espacio que era en los números complejos, en 3 dimensiones. Habíamos definido, teníamos sí que era un quark en este espacio. También podíamos definir el mismo espacio para los antiquarks, y entonces teníamos un producto de dos espacios, uno que teníamos un quark y otro un antiquark, y esto era el espacio producto que era M. Justamente M refiere a los mesones, y que entonces uno podía describir cualquier quark o antiquark como una combinación lineal de una base, que justamente terminan siendo el up, el down, el strange, y lo mismo para el otro espacio, el antiespacio, por decirlo de alguna forma, tenía su base y los coeficientes para formar cualquier antiquark. Así que cualquier mesón que era producto de un quark y antiquark lo podemos escribir como combinación de una base producto, y que los coeficientes se podían poner en una matriz como lo pusimos acá. Esos coeficientes eran productos de los coeficientes de cada espacio, y eso se podía describir con un solo número para la matriz cada coeficiente. Entonces uno puede armarse lo que sería una base para Q producto anti-Q, que esto es idéntico a C9. Vamos a tener 9 números complejos, que es lo que había en la matriz. De hecho, uno podría tener una base con 9 vectores de base, justamente, donde, por ejemplo, UU sería el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. El U anti-D sería el 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Luego, por ejemplo, el U anti-S tendría que ser el 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Es decir, que mientras mantengamos el primero, el U, y luego vayamos variando el anti, van cambiando los de la primera fila. Y eso tiene que ver con cómo habíamos definido esto. En este caso teníamos los coeficientes de U, y los que iban variando en la fila eran los del antiquark, que en el fondo este era un producto como lo teníamos definido. Ahora, para el resto va a ser simplemente cambiar ahora el quark. Es decir, ahora vamos a tener un 1 en la segunda fila. Y así podemos completar el resto de la base. Este va a tener un 1 en el centro. Luego vendría el de anti-S, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, y faltan los 3 de el strange, que estos van a ser los de la última fila. Entonces, con esto tenemos una base para el espacio de mesones, ya que si tomamos una combinación de estos 9 componentes, vamos a poder formar cualquier mesón. Por supuesto que uno puede quedarse con algunos y no otros. Hay una notación que también uno se puede armar, una matriz FM, donde uno puede poner el U anti-U, U anti-D, U anti-S, es decir, cada una de las componentes, pero es simplemente una notación, porque por supuesto no estamos metiendo matrices en cada lugar. Entonces, otra cuestión importante que tenemos en este espacio es un producto interno. En el espacio de mesones podemos tener
una matriz X con todas las componentes, x11, x12, x13, etc. Otra matriz con sus componentes, etc. Y entonces definimos el producto interno entre x e y como la suma de componentes x11 y 11. Vamos a poner las barras, aunque antes habíamos usado otra notación de usar las mayúsculas, hemos cambiado la notación, simplemente la barra significa el anti. Entonces acá sumamos hasta llegar al último, x33 y 33. Uno puede demostrar, nosotros no lo vamos a hacer, que el producto interno es lo mismo que hacer la traza de x por y conjugado. Hacer la traza es sumar la diagonal. Uno hace esta multiplicación entre x e y conjugado y luego hace la traza. Este conjugado en realidad es hacer el conjugado, pero también transponer la matriz. Ahora vamos a considerar que tenemos una matriz que está en SU3. Esto es una transformación unitaria, como ya habíamos visto. Recordemos que esto representaba el grupo de matrices unitarias con determinante igual a 1 y que lo que nos permite es tomar un quark Xi, aplicarle esta transformación y nos da otro quark Xi', y esto sería para el espacio de los quarks Q, pero para los antiquarks uno podría tener exactamente lo mismo, pero tendríamos otra matriz. En principio podrían ser distintas. Y uno puede aplicar ambas para el espacio de los mesones. Uno va a estar aplicando a cada parte por separado. Cada uno de estos va a ser aplicar W al quark por un lado y el anti-W, por llamarlo de alguna forma, al anti-quark. Y uno puede demostrar que esto es lo mismo que hacer W por X por anti-W. Que luego el anti-W va a resultar ser el conjugado transpuesto. Lo que a nosotros nos importa es que finalmente la transformación que hacemos sobre X es multiplicar, por decirlo de alguna forma, o aplicar W primero sobre X y luego W conjugado. Esta es la transformación entonces que nos queda para el espacio de mesones M, Q por Q. Por ejemplo, tomemos el estado representado por la matriz identidad. ¿Qué va a hacer esto? Si vamos a la representación, sería U anti U más D anti D más S anti S. Que en el fondo eso es el 1 acá, 1 acá, 1 acá. Es decir, la identidad como habíamos dicho. Por lo tanto, uno lo puede pensar como U anti U más D anti D más S anti S. Uno suma las tres matrices y da esto. Pero si uno toma algo que ya traemos de la cuántica, que es normalizar, que uno pueda tomar los coeficientes al cuadrado, módulo al cuadrado y que sumen 1, uno obtiene un coeficiente que es raíz de 1/3, que recordemos, para nosotros representaba eta prima, u más d más s sobre raíz de 3, es decir, esto sería eta prima. A este lo vamos a llamar F0 y observemos que si nosotros hacemos una transformación,
no va a variar, va a ser invariante. ¿Por qué? Porque es la identidad. Le aplicamos W y no va a cambiar. Entonces lo que uno puede hacer es empezar a hacer una base con estos mesones, empezando por el eta' o como lo llamamos F0. Ahora lo tomamos como el primero, F0, y la idea es tener luego F1, F2, F3 hasta F8 y tenemos los 9 vectores componentes de la base. ¿Quiénes van a ser? Bueno, uno puede tomar un mesón que no sea parte del generado por F0 y va a tener que ser ortogonal en ese sentido al generado por F0. Esto significa que el producto interno entre X y F0 tiene que ser igual a 0. Esta es la definición de ortogonalidad. Pero nosotros también sabíamos que uno podía reescribir el producto interno a través de la traza. En este caso sería la traza de X producto F0 estrella, el que llamamos conjugado transpuesto. Y esto tiene que ser igual a 0. Y uno puede demostrar que si esto es verdad, entonces la traza de X tiene que ser igual a 0. Y esta es la caracterización. Es decir, esto le va a tener que pasar al resto de la base, F1, F2, etcétera, hasta F8, que es el último, que es el conjunto ortogonal a F0, son todos los otros que lo generan. Y otra forma de definirlo es mediante esta caracterización. Son los mesones en este espacio producto que definimos, tal que la traza del mesón sea igual a 0. Por supuesto se puede elegir de muchas formas. Las que queden van a ser ortogonales y van a ser justamente las que vimos antes, los mesones correspondientes a estos quarks. Por ejemplo, el F3 va a ser raíz de un medio 1, 0, 0, 0 menos 1, 0, 0, 0, 0, que esto es raíz de un medio U anti U menos D anti D, y esto era el pi0. Lo podemos verificar que el pi0, que es este acá del medio, era U anti U menos D anti D raíz de 2. Este va a ser ortogonal al F0 y todos los demás. Y, por ejemplo, el que va a ser el F8 va a ser raíz de un sexto 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 menos 2, que es raíz de un sexto U anti U más D anti D menos 2S anti S, y este era el eta, que lo teníamos acá, y que también va a ser ortogonal a los otros dos que hemos mencionado. Recordemos que también había algunos que no eran combinaciones, como el pi más, que era menos UD, o el pi menos, que era DU. Esos simplemente van a ser la matriz con un 1 en el coeficiente respectivo a los quarks que tiene. En este caso, U anti D, esto es pi más, o lo mismo con el otro, que es 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Esto es D anti U pi menos. Luego los que quedan son los kaones. F4 va a ser 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que esto es U anti S. Este es el K más. Tenemos algo parecido para el K menos. 1, 0, 0. Esto es S anti U.
este es K menos. Tenemos F6, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Esto es D anti S, que esto es el K0. Y el F7 va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y esto es S anti D y es el anti K0. Y uno obtiene entonces la base F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 y F8. Que los tenemos acá, F1, F2, antes teníamos el F3, el F0, F4, F5, F6, F7 y el F8. Es decir que la base que tenemos es pi más, pi menos, pi 0, k más, k menos, k0, anti k0 y el eta. Es una base ortonormal del espacio de 9 dimensiones. E inclusive, acá está faltando el eta prima, el F0, sino son el espacio que habíamos mencionado antes de traza 0. Los 8 forman un subespacio donde todos tienen traza 0 y son ortogonales al eta prima.